El oso panda, también conocido como panda gigante, es un mamífero omnívoro caracterizado por su coloración en blanco y negro y su afición al bambú. En la cultura china es llamado oso gato debido a la forma pequeña y alargada de sus ojos, similar a la de estos felinos. El panda gigante habita en las remotas regiones montañosas de China central y el Tíbet a alturas de 1.200 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los bosques de bambú son su hábitat por excelencia. Se caracterizan por ser montañosos, húmedos y frescos. La masiva destrucción de su hábitat y la caza descontrolada son los motivos principales por los que esta especie se encuentra amenazada, pues su dependencia al bambú lo hace sumamente vulnerable. El oso panda tiene las extremidades, orejas, parte de la espalda y arillos alrededor de los ojos en color negro, mientras que el resto de su cuerpo es blanco. Su cara es uno de los rasgos que más lo diferencia del resto de los osos, y es que ésta suele ser más plana y con un hocico más pequeño. Sus mandíbulas son similares a las de los herbívoros. Los científicos aún no conocen con exactitud la razón de este patrón de coloración, pero sugieren que le es útil para camuflarse entre la nieve y las rocas de su hábitat natural. Asimismo, el denso pelaje le permite mantenerse caliente. De aspecto pesado, los pandas son, sin embargo, sorprendentemente ágiles, gracias a que poseen unas articulaciones muy flexibles. El panda gigante es un oso, aunque se parezca poco a estos animales. Su pariente más cercano es el oso de anteojos, un oso de tamaño medio cuya área de distribución se circunscribe a la cordillera de los Andes. Sus primos hermanos, los pandas rojos, comparten con los pandas gigantes algunas características, como el pulgar oponible o la dieta basada en bambú, pero en realidad pertenecen a una familia distinta. Es probable que todos los que han visto cómo comen los pandas gigantes han quedado maravillados por la destreza que tienen estos animales para manipular las cañas de bambú. Esto se debe a un falso pulgar que tienen en sus garras, fruto de un proceso evolutivo muy peculiar. En realidad, se trata de una prolongación de uno de los huesos que conforman la muñeca de estos animales. Hace años, un estudio concluyó que su función inicial no era otra que la de locomoción, pues le servía para sujetarse y desplazarse por las ramas de los árboles. Su dieta se compone sobre todo de bambú. Esto se debe a que esta planta es la fuente de alimento más abundante y fácilmente accesible en sus áreas de distribución. En realidad, estos animales han evolucionado para tener un sistema digestivo capaz de procesar eficazmente las fibras de bambú, aunque su anatomía sea más parecida a la de otros carnívoros. Sin embargo, su herencia carnívora le juega una mala pasada. El sistema digestivo del panda gigante no está plenamente adaptado para asimilar las moléculas de celulosa que contiene el bambú. Por eso debe consumir una cantidad tan alta de hasta 28 kilos al día en los adultos. En algunas ocasiones, complementa su dieta con pájaros, insectos, huevos y pequeños roedores, ya que el bambú no logra aportar los nutrientes suficientes en relación con su tamaño y peso. Aunque el bambú que consumen los pandas es alto en proteínas y bajo en carbohidratos, más parecido a una dieta basada en carne que a la de una vaca que se alimenta solo de pastos. Al igual que hacen otras muchas especies animales, los osos hibernan para escapar del frío. No es el caso del panda gigante. No es que soporten mejor el frío que otras especies, pues, a diferencia de otras criaturas similares, cuentan con relativamente poca grasa corporal con la que aislarse de las bajas temperaturas. Sin embargo, en lugar de enterrarse a la primera señal de temperaturas incómodas, como hacen otros osos, el panda gigante simplemente busca un lugar cómodo para relajarse y gastar la menor energía posible. Tal vez creas que el panda es un animal sumamente perezoso, cuya vida se limita a deambular entre los bosques tropicales y comer tanto cuanto bambú les sea posible. Pero esto no es más que un mito. La realidad es que, aunque la mayoría del tiempo se muevan más bien poco, son capaces de correr a su ritmo e incluso nadar, igual que hacen otros osos. Científicos de Chengdu concluyeron que pueden correr a la misma velocidad que un humano haciendo running, pero en un bosque de bambú son capaces de correr mucho más rápido que nosotros. Así que mejor no molestarlos en su medio natural. Al panda gigante no le gusta vivir en comunidad, prefieren tener una vida solitaria entre los bambús. La mayor parte del tiempo evitan el contacto directo con otros de su misma especie.
una práctica que solo rompen en determinados momentos de su vida, como la primavera, cuando tiene lugar el apareamiento, aunque será por poco tiempo. Uno de los problemas para la viabilidad de las poblaciones del panda en estado salvaje es que son muy poco prolíficos desde el punto de vista reproductivo, pues tienen un periodo reproductivo muy corto. Para empezar, entran en celo solo una vez al año, y lo hacen en un lapso de tiempo muy breve, de entre unas 24 y 72 horas, por lo que es realmente difícil que se reproduzcan con éxito en su medio natural. Ello explica que tengan una tasa reproductiva tan baja, de una cría cada 2 años. De ahí la lucha de las entidades conservacionistas para desarrollar planes de cría en cautividad, aunque tampoco es fácil. De hecho, para algunos, lo extraño no es que hoy el oso panda esté en peligro de extinción, sino que hayan llegado hasta nuestros días. No obstante, es indiscutible que, a pesar de su apariencia de vulnerabilidad, mientras otros formidables carnívoros han desaparecido, el panda ha logrado sobrevivir.